alguien dentro del sistema ya dio luz verde, vayan tras los hijos del presidente, sea como sea. Inocentes, nada. El hijo de López Obrador, particularmente Andy López Beltrán, es abiertamente señalado dentro de las indagatorias Es correcto. de los hermanos Farías Laguna. La trama del huachicol fiscal evidentemente está acechando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Primero, viene dentro de la indagatoria de la Fiscalía General de la República contra los hermanos Farías Laguna, como bien lo dice Ramón, esta declaración del testigo protegido de nombre Código Santo, donde dice, a ver, abiertamente hubo una discusión dentro del equipo que operaba esta red de contrabando de combustible, que existió algún diferendo entre Omar García Harfuch y uno de los hijos del presidente. Comienzan a flotar, justa o injustamente, lo vamos a saber con las respectivas indagaciones, los nombres de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente los nombres de Andy y Gonzalo López Beltrán. Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola. Y Rodrigo Carvajal. Hola, ¿qué tal a todos? Pues señores, el asunto del huachicol, si de por sí, por el color del crudo, ya se había puesto negro, 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 ahora políticamente se está poniendo negro, color de hormiga y a rojo vivo. ¿Por qué? Pues porque ya comienzan a flotar, justa o injustamente, lo vamos a saber con las respectivas indagaciones, los nombres de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente los nombres de Andy y Gonzalo López Beltrán, aunque en otras instancias también aparece el de José Ramón. ¿Por qué decimos esto? Pues porque sorpresivamente aparecieron por ahí supuestos amparos contra cualquier acción de la justicia en contra de los hijos del presidente. Aparecieron en Ciudad de México, aparecieron en Zacatecas, aparecieron en Tabasco. O sea, como que están brotando por todos lados en un acto muy curioso porque, primero, no están firmados esas solicitudes de amparo. Si no están firmadas, ¿por qué entonces el juez concede? En el caso de México, el amparo 1728/2025 en favor de los hijos de López Obrador y una docena más de personajes, que ya ahorita Rodrigo nos comentará quiénes figuran entre esos personajes, pero son personajes que han sido mencionados una y otra vez dentro de Código Magenta. Así es. Desde que hace 3 años comenzamos todo esto, pues hemos venido puntualizando quiénes son los que están involucrados. Pero aquí en el caso particular es la lumbre comienza a llegar a los aparejos de los hijos del presidente. La lumbre comienza a llegar a el retiro de Palenque. Y vamos a ver de qué se trata porque nos dicen, fuentes bien informadas, que el abogado que está siendo señalado como el que promueve el amparo, él dice, yo fui utilizado, a mí nadie me preguntó, yo no presenté ninguna cuestión de amparo, y vamos a ver de a cómo salen las patadas, porque aquí lo que creo que están haciendo, salvo su mejor opinión, es alguien está manoseando el caso con intención de sacar de una vez el nombre de los hijos para que de una vez haya un proceso express y sean juzgados o prejuzgados al vapor para que ya no sean el día de mañana puestos sobre cuando venga el juicio real, porque ya fueron juzgados por ese asunto y salieron inocentes. Inocentes nada. El hijo de López Obrador, particularmente Andy López Beltrán, es abiertamente señalado dentro de las indagatorias de los hermanos Farías Laguna. Estos dos, el vicealmirante y su hermano, sobrinos del secretario de Marina, Rafael Ojeda, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, quien ya lo dijimos la semana pasada, lo repetimos ahora, él dijo que
hacía 2 años los había denunciado, repetimos, si los había denunciado, ¿por qué no los quitó de sus posiciones? Puesto que él era el jefe directo de ellos y los dejó seguir operando. ¿Sería porque no podía quitarlos, porque sería darle un golpe a Andy López Beltrán? Bueno, quizá los hermanos Farías Laguna ya hablaron con alguien y dijeron que efectivamente el jefe era Andy López Beltrán, el de los famosos buques. Y pues esto comienza, como dirían en el rancho, comienza a enredarse la pita. Rodrigo. La trama del huachicol fiscal evidentemente está acechando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Primero, viene dentro de la indagatoria de la Fiscalía General de la República contra los hermanos Farías Laguna, como bien lo dice Ramón, esta declaración del testigo protegido de nombre Código Santo, donde dice, a ver, abiertamente hubo una discusión dentro del equipo que operaba esta red de contrabando de combustible, que existió algún diferendo entre Omar García Harfuch y uno de los hijos del presidente. Pero ustedes no se preocupen, eso ya se resolvió, porque había empezado a haber mucha preocupación dentro de este grupo de marinos que estaba operando la red de huachicol fiscal, una red que, por cierto, suma 69 envíos por 150 millones de dólares, que es el último recuento que hay en el 69 envíos país. De barcos, hablamos de 69 barcos, de buques. Todo, por cierto, por Altamira y Tampico, estas regiones dominadas. Faltan Tuxpan y todo Baja California. Falta Tuxpan, todo Baja California, Guaymas, por supuesto. Pero dicho eso, viene esta primera filtración, es un primer golpe. Viene el segundo golpe con otra filtración que al periodista Claudio Ochoa de Latinus y de la Universidad le dicen, a ver, existió una reunión a mitad de sexenio de López Obrador entre Gonzalo López Beltrán, que a la postre sería nombrado el titular honorario de lo que fue el proyecto transísmico, Amílcar Olán, el presunto prestanombres de los hijos del expresidente López Obrador en esta playa de negocios basados en contrataciones públicas, y dos personajes. Uno de ellos, por supuesto, el vicealmirante Farías Laguna, y quien lo acompañaba, Arnold Rojas Tame, mejor conocido como el señor de los tanques. Digamos, de los tanques, no es el de los buques. No es el de los buques, es otro. Digamos que es un empresario de San Luis Potosí, conocido por su relación con la empresa Lambrucar, y porque junto con otro empresario mexico-estadounidense, Luis Rivera, trajeron muchísimo huachicol desde Texas. Recordemos, Luis Rivera, mencionado desde hace más de 10 años, en este caso que presentaron autoridades norteamericanas contra el huachicol, y que ya mencionaba desde entonces a Arroyo Terminals y a la familia Jensen. Es decir, ese personaje... La familia Jensen de Utah. De Utah. Es el que llevaba de la mano a Farías Laguna con el hijo del expresidente López Obrador. Y viene el tercer strike con este curioso amparo promovido a nombre de los hijos del expresidente, pero también a nombre de personajes como Juan Carlos Madero Larios, señalado por huachicol fiscal, por supuesto, señalado en una carta por el exsecretario de la Defensa Nacional como un epicentro de corrupción en aduanas, cuñado de Tania Contreras, por supuesto. Viene también en este amparo el marino, el capitán Solano, que era el intermediario entre los Farías Lagunas y todos los operadores de esta trama de huachicol. Viene Diana Fullón, la hija del general Fullón, eternamente señalada también como una intermediaria en redes importantes de huachicol fiscal. Viene César Alejandro Reina, otro exfuncionario de aduanas que también es ubicado en reportes de inteligencia militar como un personaje involucrado en esquemas de trasiego de combustible. Y a mí me parece muy inverosímil que todo el club de los malos del huachicol se unan en un solo recurso legal junto con los hijos del expresidente. Aquí claramente alguien les quiso poner un 4 mediático. Pero lo realmente valioso de esto, de esta información es, creo que alguien dentro del sistema ya dio luz verde, vaya entre los hijos del presidente, sea como sea. Marcela. Pues 4 no, pero sí son hijos de donde está AMLO, ¿verdad? Porque a todas luces vemos, no nada más es un amparo. El amparo, ¿qué hay dentro de este amparo? También es, aquí lo apunté porque es incomunicación, no localización, por secuestro. O sea, eso engloba varias cosas que es, a ver, se están amparando, independientemente si es verdad o no, si les pusieron un 4, engloba muchas cosas que los protegen. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué se quieren proteger?
o quién los quiere proteger, o quién les mete un 4, ¿no? Pero aquí el punto es que al final el nuevo Poder Judicial va a ser utilizado para esto. Es un pincelazo de lo que vamos a ver con hijos, primos, hermanos, Hernán, Adán, etcétera. Y al final es que todos los caminos llevan al huachicol. Y aparte del huachicol, a las obras insignia del presidente. Al AIFA, al Dos Bocas, al Tren Maya, y AMLO lo sabe. Los tres involucrados en temas de Y huachicol. AMLO lo sabe. Entonces, al final todos los caminos van a la... ¿Dónde está el Curiosamente, presidente? los hijos siempre están mencionados en uno o en otro y en otro. Curiosamente, pero las obras insignia que tanto le aplaudieron al presidente, al expresidente López Obrador, fueron utilizadas para esto. Claro. ¿Qué más queremos? Si ahí están las pruebas, ¿qué más se quiere? Deja tú que si el amparo es verdad o no es verdad. Es que son unos hijos de verdad, porque ya está a todas luces comprobado, por donde quieras que vea. Ahorita que vamos a tocar el tema de Hernán, digo, también es del huachicol. Entonces, todos están involucrados. ¿Cuándo van a caer? Digo, yo sí creo que debe haber un hasta aquí desde México, no solamente desde el otro lado. A ver, yo tengo informes ahorita de que Pemex la está pasando negras para poder surtir combustibles y particularmente diésel, porque ya habíamos llegado al extremo de que más del 30% del diésel de este país era huachicoleado. Y ya ahorita no está pasando nada. Hubo pérdidas de alrededor de 28,000 millones de dólares por el huachicol. Sí, claro. En el sexenio de AMLO. A ver, acaba de darse un reporte que me gustaría y me encantaría leer textual para que no digan que estamos aquí especulando, Sí, sí, sí. porque somos muy dados a que especulan los de Código Magenta. Pues nos han dicho especuladores, pero siempre la especulación ha resultado. Más temprano que tarde. Y Así aquí es. todo lo que hemos De estado aquí diciendo, nació lo del huachicol. todo lo que hemos dicho siempre ha sido perfectamente vinculado. Déjenme leer la nota que apareció hoy en Grupo Reforma y que aparece al respecto y dice lo siguiente. Vamos a verla. Aquí está la nota. Se titula Crea huachicol fiscal, boquete de 40,000 millones de pesos. Pero esta no es la nota, está mal cabeceada. Porque si leemos el texto de entrada, dice lo siguiente. En los últimos 3 trimestres, el gobierno federal dejó de captar 40,000 millones de pesos por huachicol fiscal de diésel. Solamente. Es el famoso huachidiesel que nos también bautizamos. En el sexenio de Sheinbaum. En En el sexenio de los Claudia últimos 3 trimestres. De acuerdo con análisis de Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de Energía. El documento señala que en mayo del 2024 se importaron ilegalmente hacia el país, es decir, el año pasado, Sheinbaum. 76.6 mil barriles diarios en promedio de diésel. Imagínense la cantidad, ¿eh? No, es descarado. Pero de este año la cifra ya ascendió a casi el doble, 138,000 barriles diarios. Además, en los primeros 9 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el robo de diésel dejó una pérdida para el erario de 8,000 millones de pesos. Y en el segundo trimestre de este año se robaron un promedio de 20.5 mil barriles por día. No, 20,500 barriles por día, una baja de 16% respecto al año pasado. Es decir, señores, el famoso, aquí está el reporte del huachidiesel. Fíjense para que vean en la gráfica, tenemos un reporte de que en junio del 2024 andaba más o menos diario en 26.3 mil barriles por día. Y ahorita andamos en 138,000 ¿De quién es el negocio, Ramón? ¿De tienen quién una es el- mejor estrategia A ver, huachicolera aquí que está educativa. confirmándose O sea, todo lo que ha publicado Código Magenta. El Totalmente. huachidiesel es un negocio todavía mayor que el del huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque tiene un cliente único y cautivo, que es la CFE. Por eso hemos dicho, López Obrador y Manuel Bartlett, cómplices los dos, idearon quitarle el gas a todas las plantas
de generación de energía Así es. de ciclo combinado para reemplazarlas por diésel. Y ese diésel no lo podía surtir Pemex porque no tiene capacidad. La mejor prueba es que hoy hay un 30% faltante de diésel en el país. Correcto. ¿Y qué hicieron? Irse a Texas, traerlo de contrabando, venderlo al doble a CFE. ¿Y quién se quedó con estas ganancias? Sería bueno que comenzáramos a expulgar para conocer si se quedaron con los amiguitos de los hijos, con los hijos o directamente con Bartlett como albacea y aval del presidente López El Obrador. tema, Ramón, Rodrigo. es que como pasó en el sexenio de Vicente Fox, que se quiso crear la Federación de los Cárteles, estamos ante la Federación de los Cárteles del Huachicol. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque está el cártel de lo que era el negocio de Sergio Carmona, el cártel de los hermanos Farías Laguna y la red de distribución del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Huachidízil. ¿Qué tienen en común todos estos cárteles del Huachicol? Que todos son operados por una cabecilla que está en lo más alto del sistema político mexicano. Es decir, la llegada que tenía Sergio Carmona con Audomaro Martínez Zapata y con Mario Delgado y con Ricardo Peralta para el financiamiento de campañas políticas. En el caso de los Farías Laguna, pues está clarísimo. La llegada con el almirante Ojeda, que era su tío político, que no solo su tío político, porque hay información de que realmente los hermanos Farías Laguna, pues desde muy jóvenes se quedaron sin su padre y quien fue realmente quien los crió, el almirante Rafael Ojeda. Entonces, la relación es mucho más cercana de lo que parece. Y el caso del Huachidízil, por supuesto, Manuel Bartlett, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Bartlett llegó con López Obrador y la manera en que lo convenció, este va a ser el modus operandi para financiar por lo menos 10 campañas de Morena a la gubernatura. Y nos vamos a asegurar con los recursos necesarios del Huachidízil para que esto sea un negocio permanente y que de manera digamos, continua, estemos capitalizando a los candidatos desde lo más alto de la Federación de los Cárteles de Huachicol. Marcela. Pero no contaban con que Estados Unidos iba a jalar el hilo. Entonces ahorita, ahí está. El hilo está, o sea, el hilo está en Estados Unidos y lo van a jalar. El hilo no es negro, es rubio. Es rubio. Y ahora sí, como decía AMLO, que le regresen al pueblo lo robado. Que le regresen al pueblo Muy lo buen robado. punto. Esa frase hay que recordarla. Porque se robaron todo, saquearon a México. Y esto apenas comienza. Y espero que llegue a donde tenga que llegar. A ver, creo que donde se manifiesta más claramente el factor Washington es en el discurso del 16 de septiembre del secretario de Marina, el almirante claro. Raimundo Morales. ¿Por qué? ¿Cómo llega Raimundo Morales a esa posición de poder en el sexenio de Claudia Sheinbaum? Pues recomendado. El secretario de Marina. El secretario de Marina, recomendado por dos instancias muy poderosas. Una, por el cabildeo de los hermanos Farías Laguna, ni más ni menos. Y por otro lado, por el cabildeo también de los hijos de López Obrador, porque él era el encargado del proyecto transísmico, sí, donde Gonzalo López Beltrán era el, digamos, el director. El encargado. El encargado y director honorario que decía López Obrador, pero no recibe absolutamente ningún sueldo. Pues sí, pero el cobro está por otro lado. Y aquí lo sorprendente es el cambio de discurso de Raimundo Morales, porque ahora frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, frente al secretario de la Defensa, dice el secretario de Marina, va a tener que caer quien tenga que caer. Estoy parafraseando, por supuesto. Es decir, se está percibiendo también que dentro de la tropa, dentro de la Secretaría de Marina, dentro de los cuerpos marinos, hay un descontento muy, muy intenso con los cabecillas y dueños de ese cártel de Huachicol, del cártel de los primos de los Farías Laguna. A ver, y yo aquí quiero sacar a colación algo. Una llamada de atención a la presidenta, porque no se vale que jueguen con nosotros así de esa manera. No insulten a la inteligencia de los mexicanos, así sea la presidenta de este país. Porque la presidenta salió estos días a decir públicamente que ellos se enteraron en su gobierno a partir de marzo del problema del Huachicol. No. Presidenta, perdón. Hace 3 años, Código Magenta lo viene denunciando. Hay múltiples pruebas. Sacamos en su tiempo el teléfono desaparecido de Sergio Carmona, donde con toda evidencia y con videos, mensajes, fotografías, etcétera, se comprobaba cómo Sergio Carmona manejaba esos dineros del Huachicol para financiar campañas de Morena en Tamaulipas, en Sinaloa
y en otros lugares. Lo dijo en grabación publicada también por Código Magenta Horacio García Rojas, mano derecha de Sergio Carmona. Nosotros financiamos campañas en todo el país Sí. y esto llega hasta lo más alto, hasta lo la más alto. presidencia. Así lo dijo. Pero, presidenta, lo más importante, o estamos desmemoriados. El tema del huachicol fiscal fue tema de la campaña presidencial, o ya se le olvidó a la presidenta que cuando era candidata, en el debate con Xóchitl Gálvez sacó el tema, Sí. Así precisamente tomado de Código Magenta, diciendo, a ver, presidenta, aquí está exhibido esto, aquí candidata, era la candidata de Morena, ¿qué dice de esto? Y no se atrevió a tocar el tema. Por tanto, la presidenta hoy, a No. casi ya un año de llegar a su primer año de gobierno, a unas semanas, perdón, de llegar a su primer año de gobierno, pues no puede acusar de que desde marzo cuenta lo que ella está haciendo. No. En marzo comenzó, ¿sí? Y eso sí es digno de alabarse a la presidenta, la luz verde para que Omar García Harfuch, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, quien sea, fueran por el primer barco a Altamira. Bueno, y otro tema también, Ramón, la presidenta tiene en su gabinete a Mario Delgado como secretario de Por Educación supuesto. y a Rafael Marín Mollinedo como titular de aduanas, que ya había sido titular de aduanas en el sexenio de López Obrador y que renunció cuando empezó precisamente la oleada de asesinatos en la aduana de Manzanillo. Claro. Entonces, hablaron ya sea Rafael Marín Mollinedo o Mario Delgado en alguna ocasión con la presidenta Claudia Sheinbaum del tema, a mí no me queda la menor duda. Claro, y además, ella dijo en marzo de este año para acá, yo te diría, si la presidenta se remonta un año atrás, Código Magenta, un año atrás de este marzo, es decir, en marzo del 2024, publicó profusamente videos con drones de los barcos que estaban llegando a Tampico y Altamira Y se veía y estaban la- descargando directamente Sí, a las claro. pipas en un acto que a Las todas mangueras. luces era protegido por la Guardia Nacional, por la Secretaría de Defensa. Ahora nos enteramos que Marina es la que lo operaba o gente Así de es. Marina es la que lo operaba. A ver, no nos demos por no enterados, presidenta. Simplemente digamos en otra circunstancia, porque el mérito que la presidenta tiene, y nadie se lo puede quitar, es que sea por voluntad propia o porque, como dice Marcela, Ujú. vino alguien a estirar no el hilo negro, sino el hilo rubio, Sí. pues están haciendo lo que están haciendo, tanto ella como Omar García Harfuch. Y eso está destapando esta cloaca Así es. que está llena de señalamientos, acusaciones, denuncias, filtraciones, ¿sí? Incluso asuntos tan curiosos como este amparo tan sui generis, no firmado, sí firmado, el abogado sí la firmado, no, pero por lo pronto ya está manoseado los nombres de los hijos del Es presidente, correcto. ¿verdad? En el caso del huachicol, y quizá alguien quiere encauzar esto a decir, no, se violentó un debido proceso o algo para poder darle salida a que no se procesen los hijos del presidente. Entonces, por lo tanto, presidenta, no te quites el mérito de haber sido la que, por la razón que sea, abrió ya un camino para investigar. No digamos que esto apenas comenzó o nos dimos cuenta en marzo, porque la información sobre esto es abundantísima. ¿Qué va a seguir de esto, Rodrigo? ¿Qué sientes que va a seguir? Bueno, yo creo que sí se está preparando el camino. Yo este amparo lo veo más que como una salida, como una protección. Sí lo estoy viendo como que están sembrando en el inconsciente colectivo de los mexicanos que huachicol fiscal es igual a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, por lo menos. Que si bien José Ramón López Beltrán está ahí y se reunió con Rafael Marín Mollinedo en Far, Texas, captado por las agencias de inteligencia norteamericanas, Publicada la foto realmente en la Código información que tenemos nosotros es los grandes operadores eran Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, con su séquito de amigos, empezando por Amílcar Olán, que recordemos, Amílcar Olán se quedó con Grupo Industrial Proyecta de Daniel Flores, el financiero de Adán Augusto López. Y hablaremos en el siguiente segmento de lo que fue la campaña y precampaña de Adán Augusto López y quién financió esa precampaña. Pero como bien decías, Marcela, todos los caminos llevan al huachicol porque allí está el dinero. La pregunta es,
solo tenemos estos 3 cárteles del huachicol, es decir, el de Sergio Carmona y su herencia que terminó con Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, el de Manuel Bartlett y el Huachidiesel y el de los hermanos Farías Laguna, o vamos a ver al nuevo cártel del huachicol, pero ahora con la protección de autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que esa va a ser la gran pregunta para esta administración. ¿Conclusión, Marcela? Conclusión, yo sé que a lo mejor la presidenta trae su juego político, porque lo ha de traer y lo trae, está bien. Sí, como dices tú, está cavando el camino, está haciendo el camino, trazando el camino para que suceda, pero, híjole, con tantas pruebas y siendo una líder de nación, no entiendo por qué seguir un juego político, porque estamos ya al borde en México ya está al borde del abismo. Entonces, son tantas pruebas, tantas cosas, y luego que ella salga a decir que no vamos a permitir la injerencia de otro país, bueno, hablando de Estados Unidos, pues ahí sí yo me quedo pensando y digo, ¿a qué estamos jugando? O sea, yo sí creo que es hora de quitarse máscaras y decir, esto es lo que hay. Pian pianito, pero esto es lo que hay. Y hay que hacerlo ya, full con todo. Yo quisiera concluir diciendo, con lo que estás comentando, si bien es cierto, dialécticamente lo que estás comentando, hay un punto que es muy importante. La presidenta no puede actuar mientras la fiscalía no agote las instancias y no señale a los personajes. Y aquí, bueno, la exhortativa final es para don Alejandro Gertz Manero. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar esa fiscalía que sirvió durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que hoy tiene en sus manos todo lo que han aportado personajes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para poder señalar, inculpar y llevar a juicio a quien quiera que sea un vicealmirante familiar del secretario de Marina o sean los hijos de un presidente que sigue inquieto en la chingada?